Bienvenidos a nuestro programa especial sobre la educación en Colombia entre el año 1830 y 1886, en esta época de profundos cambios políticos y sociales. El sistema educativo colombiano se vio moldeado por una serie de prejuicios y conveniencias políticas que dejaron una huella imborrable en la historia del país. Durante este periodo, Colombia experimentó una serie de transformaciones políticas que influyeron directamente en el desarrollo de su sistema educativo. El país se vio inmerso en cambios de ideologías y conflictos que dejaron su marca en la educación. Por eso, hoy vamos a explorar dos preguntas claves que nos ayudarán a comprender mejor este fascinante periodo histórico. En primer lugar, examinaremos los prejuicios sociales que influyeron en la educación de la época, desde visiones racionales hasta la influencia de la Iglesia Católica en la formación de las élites. Y en segundo lugar, analizaremos las conveniencias políticas que moldearon el sistema educativo colombiano, explorando cómo los cambios políticos y las luchas del poder influyeron en la política educativa del momento. Así que acompáñenos en este viaje a través del tiempo mientras averiguamos los misterios y las complejidades de la educación en Colombia entre el año 1830 y 1886. Se me olvidó algo. Antes de todo, tenemos que investigar sobre los partidos políticos de la época y quiénes eran sus principales líderes para luego hablar sobre las conveniencias políticas de la época sobre la educación. Como primero tenemos al Partido Liberal. Surgió como una fuerza política que buscaba representar los intereses de las clases emergentes, en su mayoría comerciantes y profesionales urbanos. Defendían ideas como la separación iglesia-estado, la descentralización y el poder, y la libertad de comercio. Entre sus representantes más destacados se encuentra Francisco de Paula Santander, uno de los líderes prominentes del Partido Liberal, quien sirvió como presidente de la Gran Colombia y luego de la República de la Nueva Granada. Como segundo encontramos a Ezequiel Rojas, líder liberal que jugó un papel importante en la política del siglo XIX. Y por último nos encontramos con Rafael Núñez, aunque más tarde se identificó con el Partido Conservador. Núñez tuvo un papel relevante en la historia del Partido Liberal. Ahora vamos a hablar sobre el Partido Conservador. Este partido surgió como una respuesta al Partido Liberal, representando los intereses de la élite y la Iglesia Católica. Defendía la centralización del poder, la preservación de la Iglesia Católica y de una economía proteccionista. Algunos de sus principales representantes fueron Mariano Ospina Rodríguez. Este fue una figura muy importante del conservatismo en el siglo XIX. Ocupó varios cargos políticos y fue presidente de la República. Como segundo tenemos a Tomás Cipriano de Mosquera, aunque inicialmente fue parte del Partido Liberal, luego se unió al Partido Conservador y se convirtió en una figura destacada. Por último tenemos a Rafael Núñez, que como mencioné anteriormente, Núñez pasó de ser una figura liberal a convertirse en uno de los líderes más influyentes del Partido Conservador. Centrándonos un poco más acerca de cómo los diversos partidos políticos influyeron en el proceso de la educación, nos encontramos con algunos procesos pilares en cuanto a la construcción de la misma, iniciando con las reformas de Santander, que preservaba una ideología liberalista, donde se manifiesta una preocupación en cuanto a la educación, y a raíz de esto se conforman escuelas de primeras letras, financiadas principalmente por lugares que tuvieran bienes propios. Se implantó una educación donde se permiten los castigos y el acceso a esto era principalmente para los hombres. Se implementó el método lancasteriano y se logró la conformación de 378 escuelas. Posteriormente se realizó una contrarreforma de Ospina Rodríguez con bases conservadoras. Se realizó un cambio radical a la educación, en donde se defendía fervientemente la enseñanza de ciencias útiles y fomentaba el estudio de las ciencias modernas. Además, se veía la preferencia en cuanto a las profesiones tradicionales como uno de los obstáculos del progreso nacional. El sistema de la enseñanza elemental comprendía escuelas normales, primarias para niños y niñas, escuelas talleres, escuelas para adultos y salas para infantes. Se abogó por los métodos de enseñanza lancasteriano, individual y simultáneo. Luego se llevó a cabo la Reforma del 70, que tuvo un gran impacto en la educación, siendo un proceso en el cual se buscaba la independencia de la Iglesia y el Estado, aunque no dejándola de un lado totalmente. Además, se luchó por una educación gratuita y obligatoria. Estos fueron los puntos más relevantes y que generaron más controversia. Se vio muy reflejado
el ánimo de mejorar la educación, y aunque las oposiciones hicieron parte de que el proyecto no cumpliera todas las expectativas, el factor más relevante y clave fue el ámbito económico, donde debido a los conflictos que se presentaban en la época no se contaba con el presupuesto que requería dicha reforma. Podemos hablar de los prejuicios sociales que habían en esta. Principalmente mirando para continuar con el anterior tema, los prejuicios que habían entre los partidos, por ejemplo, los cuales eran muy marcados debido a que los partidos eran igualmente marcados, aunque con muchas similitudes. Pero principalmente los dos partidos que se han venido perdurando casi hasta el momento, que eran los liberales o en ese momento radicales, digamos los conservadores, entre comillas, podríamos decir que entre estos pues tenían muchos prejuicios, mirando a los radicales, pues como lo dice su nombre, radicales, liberales, pues sí, como amantes al cambio o como buscando un cambio que no debía darse, entonces los creían como estúpidos, para decirlo así, ¿cierto? Y por el contrario, los conservadores pues se les veía como religiosos, como entre comillas mojigatos, eh, conservadores, como le dice la misma palabra. Y además en la época podíamos ver muchos prejuicios en cuanto a la raza, el género, la edad o la actitud. Por ejemplo, pues el género es más que claro, las mujeres seguían con el prejuicio o el estigma de ser las amas de casa, de no poder hacer muchas cosas que hacían los hombres. Desde la raza podíamos ver los prejuicios sociales que se tenían sobre los colores en la piel, por ejemplo, los estratos también. Podrían hablar desde ahí, en que los estratos más bajos eran de algún modo más pues inútiles o menos inteligentes,